Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces el repaso de lo que vimos durante el segundo periodo. Seleccioné un material o el material más importante de cada uno de los temas para que poder hacer el reforzamiento, para poder hacer el repaso y que este material les sirva entonces para eh, estudiar y prepararse para lo que es el acumulativo. Nosotros en los primeros temas estaban relacionados con la química. Vimos que era que la materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Sabemos que la materia está constituida por átomos, también lo vimos, que es la partícula, se puede decir que es la partícula más pequeña, o ese es el significado de su nombre. Sin embargo, el átomo está constituido a su vez por unas partículas subatómicas llamadas electrón, protón y neutrón. El átomo está conformado por dos partes, que es el núcleo, donde se encuentran los neutrones y los protones, y la corteza, en donde están girando los electrones alrededor de ese núcleo. Vimos que los electrones son las partículas que tienen una carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, de allí viene su nombre. Existe lo que es la materia inerte y la materia viva. La materia inerte es aquella que no tiene vida, no tiene células, no se mueve, mientras que la materia viva entonces está constituida por células, esa es su principal característica. Luego vimos lo que era la clasificación o la composición de la materia. Vimos que la materia se clasifica entonces en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras a su vez pueden ser compuestos o elementos, sustancias simples. Cuando, por ejemplo, las sustancias simples son todos los elementos que están en la tabla periódica, todos los elementos que constituyen la materia. Cuando ustedes ven una tabla periódica, ven que están formadas o está constituida por unos elementos, por unos nombres. Esos son las sustancias puras. Cuando esos elementos se unen, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, o específicamente dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, se unen, van a formar lo que es un compuesto. Y vimos también que esos elementos que están en la tabla periódica se clasifican en metales, no metales, y que cada uno de ellos tiene un símbolo químico, que está constituido por lo general, una o dos letras de las iniciales del nombre. También tenemos las mezclas. Cuando tenemos las sustancias puras y ellas se unen, forma lo que es una mezcla. Por ejemplo, el agua es un compuesto, es una molécula formada por dos tipos diferentes de elementos, y tenemos el fluoruro de sodio, que también es un compuesto. Cuando ellos se unen, forman una mezcla. La mezcla puede ser heterogénea u homogénea. ¿Cuándo es heterogénea? Hetero viene de diferente, de que heterogénea es, por ejemplo, el agua y el aceite. Podemos ver los dos componentes de esa mezcla. Mientras que en el caso de las mezclas homogéneas, no podemos ver los componentes de la mezcla. Por ejemplo, agua y sal o agua y azúcar, no podemos ver. Podemos tomar un vaso de agua y disolver una cucharada de sal o una cucharada de azúcar, y a pesar de que hay dos compuestos en esa mezcla, no lo podemos ver. A eso se le conoce como mezclas homogéneas o también llamados disoluciones. Vimos que la materia tiene también algunas características, unas son generales y otras son específicas. Aquí vamos a resumir, tenemos que las características generales son la masa, el peso, el volumen y la inercia. Sabemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se expresa en gramos o kilogramos. El peso, ¿verdad? El peso es la fuerza la fuerza que la Tierra trae a un cuerpo, o la fuerza de atracción sobre un cuerpo. El volumen es la magnitud que define el espacio que ocupa un cuerpo, y la inercia es la resistencia que ponen los cuerpos a modificar su estado de reposo o movimiento. Estas son algunas de las características generales que posee toda la materia, mientras que las propiedades específicas son temperatura, densidad, dureza, solubilidad, maleabilidad, entre otras. Estas ya son específicas de cada uno de los materiales, ¿ok? La temperatura
por ejemplo, el punto de fusión o el punto de ebullición del agua no es el mismo que del aceite, por decir un ejemplo. Entonces ya aquí, cuando hablamos de específicos, son características que son propias de las sustancias, mientras que las generales son de toda la materia. O sea, toda la materia tiene una masa, un peso, un volumen y una inercia. Vimos también que la materia se presenta en 3 estados, ya ustedes lo conocen, el estado sólido, o no se presenta en 3 estados, se presenta en varios estados, pero los más comunes, los que siempre vemos son estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Sabemos que en el estado sólido las partículas o las moléculas que componen los cuerpos que están en estado sólido se encuentran muy unidas entre sí y por eso no podemos atravesarlos. Mientras que en el líquido y en el gaseoso, las moléculas que conforman a los líquidos y a los gases están más separadas. También de esto se debe que los líquidos van a tomar la forma del recipiente que los contenga. Los gases no tienen una forma. También se puede decir que toman la forma de lo que lo contenga, por ejemplo, un globo. Vemos entonces los estados, los diferentes objetos que se encuentran en los estados de la materia. Vimos que la materia también puede sufrir algunos cambios. Vimos lo que eran los cambios físicos y los cambios químicos. ¿Okay? Los cambios físicos son aquellos que afectan la forma de los cuerpos y es producido por la acción de unas fuerzas por ejemplo, la acción del calor, de la temperatura. Cuando rompemos algo, lo deformamos, cuando cortamos algo, cuando cambia de posición un cuerpo, todos estos son cambios físicos, ¿ok? No se altera la composición de la materia. Yo se los expliqué con un ejemplo. Si rayamos queso, tenemos el trozo de queso, si lo rayamos se vuelven trocitos de queso, pero sigue siendo el mismo queso, lo que cambió fue la forma. Igualmente, los cambios de estado, cuando el hielo pasa de estado líquido a de estado sólido a estado líquido, por un proceso llamado fusión, esto es un cambio de estado, pero sigue siendo la misma agua, ¿ok? Sigue siendo la misma composición química de la materia, no cambia, sino solamente cambió su aspecto físico, su forma, o en este caso el estado. Mientras que en los cambios químicos sí cambia la composición de la materia, cuando hablamos de oxidación, de combustión, de putrefacción, de fotosíntesis, de digestión, a todos estos procesos cambian la composición química de la materia, ¿ok? Cuando el hierro se mezcla con el oxígeno del ambiente, ya se forma el óxido de hierro, se forma otro componente diferente. Cuando se da el proceso de la digestión, comienzan unos productos y se forman otros, o sea, cambia la composición química de la materia. A esto se le conoce entonces como cambios químicos, cuando cambia por completo la composición de la materia. ¿Ok? Luego comenzamos a ver ya la parte de biología propiamente, hablamos de lo que eran los órganos sensoriales, que son los que nos relacionan o relacionan a los organismos con el medio externo y que son aquellos que nos permiten percibir la información en forma de estímulos, esa información que viene del medio que nos rodea. Entonces, nosotros podemos ver, percibir sonidos, sabores, percibir la textura de los cuerpos, la temperatura, todo eso lo podemos percibir a través de los órganos de los sentidos. Y a toda esta información que viene del exterior se le llama estímulos externos. Y los que se producen dentro de nuestro cuerpo se llaman estímulos internos. Continuamos entonces con el primer órgano del sentido que vimos, que fue el sentido del tacto. Vimos que se ubica en la piel. La piel nos permite entonces percibir la temperatura, la presión, el dolor. Y vimos que la piel estaba formada por 3 capas, ¿ok? La epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿ok? Vimos que en la piel se encontraban unos receptores que son los encargados de percibir
cada una de las sensaciones. Allí vemos los ejemplos. Tenemos las terminaciones libres, que son ya los nervios que se encargan de percibir el dolor. Hay unas estructuras llamadas corpúsculos de Pacini, que son los que se encargan de percibir la presión. Los corpúsculos de Ruffini perciben la temperatura, específicamente el calor. Los corpúsculos de Krauss perciben el frío, y los corpúsculos de Meissner, lo que es el tacto o la textura de los objetos que podemos tocar. Vimos también cómo se daba el proceso de percibir entonces estas sensaciones. La percepción se logra cuando los diferentes estímulos, sea frío, calor, dolor, presión, entre otros, son percibidos por las terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel. Estas sensaciones son convertidas en mensajes nerviosos codificados que van al cerebro, quien organiza, interpreta la información y asimismo elabora la respuesta, ¿ok? Nosotros en la piel entonces tenemos esas células que permiten o que se activan frente a estos estímulos y llevan entonces la información a través de los nervios, de la médula, y en el cerebro entonces se procesa esa información y se envía una respuesta. Luego vimos lo que eran los quimiorreceptores, en este caso el sentido del gusto. Vimos que en la lengua se encuentran unas estructuras llamadas papilas gustativas, que son esas elevaciones o esos puntitos que vemos en la lengua, y que dentro de estas papilas gustativas se encuentran lo que son los botones gustativos, que son las células sensoriales, son esas que perciben el sabor de los alimentos, de lo que podemos introducir en nuestra boca. Vimos también las diferentes zonas, allí en la imagen lo ven, las diferentes zonas que perciben los sabores en la lengua, en la punta el sabor dulce, en los lados de la lengua podemos percibir el salado y el ácido, y en la parte posterior de la lengua el sabor amargo. ¿Cómo se da este mecanismo? Bueno, la información es recogida por la lengua, concretamente entonces por esos receptores o botones gustativos que se encuentran en ella. Estos botones van a transformar ese estímulo en un impulso nervioso que es transmitido a las neuronas que están conectadas a estos receptores y lo llevan hasta el cerebro por su vía nerviosa específica. En el cerebro se recibe, procesa esta información haciéndola consciente, o sea, ya en el cerebro entonces es lo que nos dice si estamos percibiendo algo salado, algo dulce, algo amargo, entre otros. Vimos la estructura, vimos la nariz, que es el órgano donde se encuentra el olfato. Vimos que entonces aquí en el bulbo olfatorio es donde se perciben las sensaciones olorosas, que ellas entran en el aire, las partículas entran en estado gaseoso y excitan o hacen que estas células reaccionen ante estas sustancias químicas que están en el ambiente y se produzca entonces la excitación de estas células que van a enviar la información a través del nervio olfatorio hasta el cerebro. ¿Ok? Tanto el órgano del sentido del gusto como del sentido del olfato, como están ubicados muy cerca del cerebro, pues prácticamente se produce de una vez la sensación. ¿Cómo ocurre la percepción de estos estímulos olfativos? Bueno, las neuronas primero entonces van a transmitir, las moléculas de olor entran al aire, que flotan en el aire, que entran a las fosas nasales, ya lo expliqué. Luego se encuentran las neuronas que detectan estos olores. Luego estas neuronas van a transmitir la información a los bulbos olfatorios sensoriales que se encuentran atrás de la nariz, pero son parte del cerebro. Luego estos bulbos van a enviar los mensajes a los centros más primitivos del cerebro humano, que es el sistema límbico. Y este sistema límbico entonces va a reaccionar emocionalmente frente a un aroma y lo vamos a poder identificar, ¿ok? Vamos a poder recordar de qué es ese aroma que estamos percibiendo. Vimos también lo que era la luz, para poder entender un poco cómo funciona
lo que es el órgano del ojo, vimos que los cuerpos reflejan una luz y absorben un tipo de luz y reflejan otro. Recordemos que la luz está conformada por varios colores, ¿ok? Entonces, un objeto va a absorber unos colores y va a reflejar otros. Aquellos que sean reflejados son los que nosotros vamos a poder percibir y los que sean absorbidos, por supuesto, no los vamos a ver. Vimos las estructuras de general, las estructuras de, perdón, le di algo aquí, las estructuras del ojo, el iris, la pupila, el cristalino, la retina, que son todas las estructuras que forman el ojo. Vimos que la pupila, por ejemplo, es el orificio que se encuentra en todo el centro del ojo y es la que se abre y se cierra para permitir la entrada de luz. Cuando es de día, la pupila entonces se cierra porque hay mucha luz, y cuando es de noche, esa pupila ustedes la pueden ver que está como grande porque ella se abre para permitir mayor cantidad de entrada de luz. Igualmente, eso es lo que verifican los médicos cuando le colocan como una linterna en el ojo a ver si responde la pupila, para saber entonces si la persona está consciente o no. Luego vimos lo que era el sentido de la audición. Vimos que el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo vamos a encontrar lo que es el conducto auditivo y la oreja. ¿Okay? La oreja simplemente se encarga es como una antena que se encarga de recoger las ondas sonoras y llevarlas hasta el conducto auditivo. En el oído medio vamos a encontrar la ventana oval, la trompa de Eustaquio y las cadenas de huesecillo. Y en el oído interno vamos a encontrar otras estructuras más complejas llamadas vestíbulo, caracol y canales semicirculares. ¿Okay? Vamos a ver entonces cómo se produce o cómo podemos percibir el sonido. Primero dice que el oído externo recoge los sonidos y las vibraciones conduciéndolas a través del canal auditivo hacia el tímpano. ¿Okay? Luego, las ondas sonoras hacen que el tímpano vibre y estas vibraciones entonces van a hacer que vibren a su vez la cadena de huesecillos, que son el yunque, el martillo y el estribo. Allí lo ven como con esa forma, pero o sea, no tienen exactamente esa forma, más o menos parecido. Entonces estas vibraciones van a ser transmitidas hasta la ventana oval. ¿Ok? Luego, en el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas, que allí lo pueden ver en el dibujo como son representados con las teclas del piano. Y estas células ciliadas van a enviar los impulsos nerviosos a través del nervio auditivo hacia el cerebro, entonces donde se va a procesar la información, por eso que hay como una computadora aquí. Y esto vendría siendo el nervio auditivo, que envía la información al cerebro. Luego pasamos entonces a estudiar lo que era el sistema nervioso. Vimos que las neuronas son las células que conforman este sistema, que tienen unas partes que son las dendritas, el cuerpo y el axón. Vimos que el impulso nervioso es esa información que viaja a través de los nervios, donde va los estímulos, lo que nosotros percibimos, esa información que viaja a través de todos los nervios y que llega al cerebro, y luego el cerebro envía una respuesta también a través de los nervios. Todo eso se conoce como impulso nervioso. Vimos que la sinapsis era la unión entre dos neuronas, ese espacio que hay entre una neurona y otra donde se da realmente el impulso nervioso es llamado sinapsis. Y para terminar, vimos entonces lo que era el sistema nervioso. Vimos que el sistema nervioso estaba constituido por el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central tenemos entonces el encéfalo, que son todos esos órganos que se encuentran dentro del cráneo, en el cual el más voluminoso, el más grande es el cerebro, pero también está el cerebelo, el tronco encefálico, donde está el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, entre otros.
El cerebro es donde se procesa la información, el cerebelo es el que se encarga de el equilibrio, también de procesar los estímulos. Vimos la médula espinal, que es la que es el puente que comunica los nervios con lo que es el encéfalo. Vimos que el sistema nervioso está protegido por unas capas llamadas meninges, por un líquido que también amortigua los golpes y por supuesto los huesos, que son los que protegen entonces el cráneo, la médula espinal, que son las vértebras. Y estas meninges y este líquido estaban entonces protegiendo todo el sistema nervioso central. Vimos lo que era la clasificación del sistema nervioso, vimos que se clasifica entonces, ya lo vimos, el sistema nervioso central y el periférico. El central entonces es el encéfalo y la médula espinal, y el periférico entonces tenemos el somático y el autónomo. El somático está constituido por los 12 nervios que salen del cráneo y los nervios raquídeos, que son los que salen de la médula espinal, son 31 pares específicamente. El sistema nervioso autónomo, entonces, está constituido a su vez por el simpático y el parasimpático, que lo vimos que tenían reacciones antagónicas, o sea, mientras uno dilataba la pupila, la otra la contraía. Mientras uno dilataba de pronto los esfínteres, que permiten la salida de las heces o del orine, el otro, mientras uno lo contraía, el otro lo relajaba. Uno sirve para responder en situaciones de emergencia, de alerta, nos pone todos nuestros sentidos como al máximo para responder a estas situaciones de alerta, y luego que pasa el inconveniente, el problema, el susto, el otro viene y establece otra vez los niveles normales. Son antagónicos, ¿okay? Es decir, que mientras uno hace un efecto en un órgano, el otro hace el efecto contrario. Y bueno, entonces esto es el resumen de la clase, o el resumen, perdón, que les quise traer en esta clase de todo lo que se vio en el segundo periodo, y que de aquí voy a sacar entonces la información que va para la evaluación, para el acumulativo.